Muy buenas tardes de nuevo. En la mañana a algunos les tocó escucharme. Y antes que todo, quiero decirles que el doctor Gustavo Adolfo Ortiz Serrano, director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y yo tuvimos una primera entrevista en el 2015 en Bogotá. Me animé a andar en esas travesías que tienen que ver con las ferias de arte y que, bueno, no mucho ayudan a los museos. Han estado escuchando los temas variados en este foro y en pasados, pero que en Bogotá me pasó algo increíble, hermoso y terminaría diciendo que divino. El Museo de Arte Contemporáneo que dirige Gustavo está inmerso en una zona, digamos, deprimida, en donde un sacerdote hace un gran trabajo hace muchos años y de ahí se va desarrollando no solo el museo, sino una universidad. La colonia, el espacio, el distrito ese se llama El Minuto de Dios. Y resulta que la universidad se llama Uniminuto. Entonces yo tenía en la agenda una entrevista radiofónica y una entrevista con el director del Museo de Arte Contemporáneo. Y pues era fascinante, imagínense ir a Bogotá, uno dice, pues voy a ver a Botero, ¿verdad? O sea, voy a ver como todos estos artistas que no tienen una oportunidad de tener mucho en México y menos en Guadalajara, que nos deben tanto todos. Y me encuentro que Gustavo sale porque tenemos que ir a la entrevista y nos vamos primero a la entrevista radiofónica y me empiezan a bombardear y preguntando de Guadalajara y México y bueno, yo presumiendo y presumiendo y presumiendo. Pero cuando me doy cuenta del trabajo que hacen en esa zona, digamos, restringida, deprimida, con unas carencias enormes, cuando salí del centro de donde yo estaba o del hotel, de alguna manera, el taxista me decía, ¿de verdad quiere ir para allá? Sí, o sea, de verdad yo no sabía en dónde estaba este espacio. Gustavo nos ha dado enormes reseñas, ejemplos, muestras de lo que se puede hacer en los museos. Él tiene 17 años dirigiendo el mismo museo, con actividades tan interesantes a través de los propios estudiantes de artes de la universidad, con la comunidad, pero que llega uno a ese tipo de espacios y de edificios y que lo primero que se encuentra uno es un Cristo así como de 10 metros de altura. Y yo, ¿dónde estoy? Y que además de este lado toda la colonia está así como, híjole, estoy en Bogotá, o sea, no estoy en una favela de Brasil, no estoy en otro lado de estos. Me quedé sorprendida. Llegué aquí muy entusiasmada, platicando con todo el equipo, hablando de 3, 4 proyectos que Gustavo tiene en su museo y que de veras es un gran ejemplo. Me gustaría que después entraran a su página, checaran y vieran. Porque hoy Gustavo viene a hablar, a lo mejor de todo, pero principalmente de la Alianza Americana de Museos, beneficios y experiencias en el proceso de acreditación. En la mañana hablamos un poco de esta inclusión en el ICOM, en el Consejo Internacional de Museos, pero esta Alianza Mexicana de Museos tiene como sede Estados Unidos. Es una reunión que se hace anual en diferentes partes de los Estados Unidos, pero también hay una parte de network de latinos en donde nos encontramos, por cierto, el año pasado, Gustavo y yo. Y es asombroso de cómo los museos latinoamericanos estamos dando batalla y estamos queriendo llegar a tener niveles de calidad, de certificación, de implementación de más y mejores servicios y de todo esto que tiene que ver con normatividad, con documentación, de estar ordenados en regla. Y bueno, es algo muy padre. Yo creo que cuando uno atraviesa por esos procesos, se ordena uno y ordena uno la oficina. Y es muy, muy, muy interesante. Viene a hablar Gustavo de eso. Y bueno, no soy yo la que interviene ahora. Quiero leer un poco de su currículum. El doctor Gustavo Ortiz Serrano estudió Bellas Artes, es artista, con especialización en pintura en la Universidad Nacional Bogotá, arte por computador en el Centro Georges Pompidou y máster en museología por la Universidad de Valladolid, en España. Como director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ha organizado y gestionado más de 100 proyectos y curadurías. Es curador. Algunas son Salón de Agosto 2002 a 2012,
Festival de las Artes Contemporáneas Electrónicas, FASE, Proyecto Tesis, con Universidad Uniminuto, La Abstracción en Colombia, Figuración y Representación, Arte y Vida Cotidiana, Epifanía, 4 Elementos, Obra, Barrio y Gente, me encanta ese proyecto, La Contemporaneidad en Colombia, curador por Colombia de la 9ª y la 10ª Bienal de Cuenca, forma parte de los curadores invitados del Instituto Cultural de Google. Entre otros cargos que ha desempeñado se encuentran secretario del Consejo Administrativo, Cooperartes, director del Museo de Arte Contemporáneo en Bogotá, presidente del Consejo Distrital de Artes Plásticas de Bogotá, presidente del ICOM Colombia, vicepresidente de la Alianza ICOM-LAC para América Latina y el Caribe, presidente del Consejo Consultivo del ICOM Internacional. Ha investigado acerca de la influencia del muralismo mexicano en Latinoamérica, tecnología del mural en espacios abiertos, estudio de osteología y movimientos de cuerpo humano con gráficas de computador, internet y la galería virtual. Abstracción en Colombia desde la colección del MAC, figuración y representación en la colección del MAC y la contemporaneidad en Colombia. Antes de que se me olvide, es un expertazo, como ya lo escucharon, en esto de las tecnologías, pero algo que dejé pasar, sí, ya se me olvidó, y es en serio, cuando uno llegue a esta edad, me quité el anillo para acordarlo. Sigo. Desde 1984 ha expuesto su trabajo artístico en pintura, escultura, instalaciones y arte digital. Ha realizado 8 muestras individuales y más de 40 muestras colectivas a nivel nacional e internacional. Desde 1995 escribe para revistas especializadas en arte y computadores como Corel Magazine de España y Estados Unidos, la revista Enter de El Tiempo, revista internet.com, revista DTP, revista española Museología y Arco News. En el 2000 es publicado su libro Estudio Digital, Técnicas de Ilustración Vectorial por la editorial Pearson. Ya me acordé. La Alianza Americana de Museos, que les decía que los museos latinos están ahora tratando de buscar estos procesos de actualización, de certificación. Es el único museo en América Latina que ha aprobado la certificación, que ha tenido la aprobación de toda la documentación necesaria en el proceso para poder aspirar a estar certificado por la Alianza Americana de Museos. Es el único museo latino. ¿Estoy bien? Sí. Bienvenido, Bueno, Gustavo. yo diría que es el primero porque hoy vamos a hablar de cómo podemos entrar Sí. también en ese proceso. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, maestra Maribel. Y veo pues caras conocidas de amigos, de periodistas, de artistas, de curadores que han trabajado en este museo y que también están vinculados a la cultura aquí en Guadalajara. Y por eso me siento muy halagado. La vez pasada que vine con mi esposa. Esta vez tuve graves problemas con ella porque no la traía. Pero bueno, he tratado de mantenerla informada. No, mentiras, ella está muy contenta de que yo esté acá y claro, con todos los deseos de venir y disfrutar de esta ciudad que es tan amable, tan bella y que siempre tiene para los colombianos una puerta abierta. Y además me alegro hoy de saber que una colega colombiana está haciendo también aquí su residencia artística. Espero que le vaya muy bien. Y será pues una puerta para que otros colombianos también vengan a hacer residencia artística acá. Pues el tema que nos reúne es precisamente la acreditación de museos. Es un sistema que realmente viene relacionado con toda la parte del sistema de calidad. El sistema de calidad es, perdón, me devuelvo para atrás. Bueno, mire, ya terminé. Alguien decía, un filósofo latino, ¿no? Lo bueno si breve, 2 veces bueno. El sistema de calidad lo conocemos mucho en el ámbito de la industria. Casi todas las empresas tratan de certificarse en procesos de calidad con el ISO 9000, ISO 9000-2001, etcétera. Y las universidades también
en el ámbito no solamente colombiano, creo que a nivel internacional existe lo que se llama el sistema de acreditación universitaria, por el cual específicamente en Colombia, me imagino que de pronto aquí es similar, hay un Consejo Nacional de Acreditación de las universidades donde analizan todos los programas, los contenidos curriculares, la infraestructura, los docentes, las bibliotecas, realmente todos los elementos que contribuyen a prestar un servicio de calidad hacia los estudiantes. Pues nuestra universidad en el año 2012 emprendió ese proceso de calidad con el Consejo Nacional de Acreditación y yo como decimos en Colombia, hay dos palabras, uno decimos avispado o muy abeja. Ustedes saben que la abejita siempre va buscando la miel. Me pegué a ese tren y dije, es el momento de poder meter a nuestro museo también en este proceso de acreditación. Y conocía previamente el proceso de acreditación de la Alianza Americana de Museos. Habíamos analizado con el ICOM Colombia dos procesos de acreditación de museos, el británico y el norteamericano. Por cercanía y porque en la convención del ICOM en Brasil conocí a varias personas de la Alianza Americana de Museos, dije, voy a irme con ellos y conocí un poco más el proceso. En un primer momento ellos lo tenían, para contarles un poco de historia, en Estados Unidos creo que estaban acreditados de alta calidad como cerca de 15, 20 museos, hace unos 10 años. Pero un proceso demasiado estricto que no permitía, y como diseñado más para los museos grandes, Metropolitan, etcétera, pero los museos pequeños y medianos quedaban un poco fuera de este proceso. Y ellos se dieron cuenta y cambiaron su metodología y empezaron precisamente a incluir museos medianos y pequeños. Digamos que todo coincidió y nos metimos en esta aventura de la acreditación. Voy a contarles precisamente qué es. Es un sello de distinción, pero más que un sello, es un compromiso con las personas, con los usuarios. Si un museo, lo vimos esta mañana, no tiene esa vocación de servicio a la comunidad, pues digamos que queda en un circuito cerrado donde pues solamente está una serie de conocedores, de personas con mucho conocimiento, pero que no llegan y no rompen esa barrera o esa cáscara del huevo, podemos decirlo, de la comunicación y del servicio a la comunidad. Entonces, el proceso de calidad es eso, cómo estamos haciendo las cosas, cómo entendemos, cómo nos vemos frente a nuestros principales audiencias o nuestros principales destinatarios, que son los públicos. Claro, hay una serie de elementos internos, pero en el fondo todo se resume en cómo servimos a la comunidad. Aquí, pues, digamos, la definición básica del sello de distinción implica que una vez que se obtiene esta acreditación, digamos, es la forma de demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos el respaldo y somos idóneos para que los financiadores, nuestras autoridades de las universidades o del gobierno entiendan nuestra misión y el compromiso que tenemos en el servicio. La acreditación es un proceso de excelencia continua como todo proceso de calidad, o sea, nunca termina. No podemos decir que ya terminamos el proceso de acreditación porque inmediatamente empieza el siguiente. Digamos que obtenemos la acreditación, pero empecemos a trabajar para la reacreditación. Normalmente es una cosa, la acreditación la dan por 5 años. En Colombia también a las universidades a veces le acreditan los programas por 1 o 2 años, por 5 años. La acreditación de alta calidad para institucional también es de 5 años, depende de ciertas variables, puede ser de 4 años, y hay un periodo de renovación o reacreditación.
Dentro del contexto de la Alianza Americana de Museos, este proceso inicia con la membresía, hacer parte de un grupo de colegas, de profesionales que también están comprometidos con la calidad. Y ese fundamento es la excelencia, buscar la excelencia en todos los procesos que se hacen dentro del museo. Luego vendría este compromiso, que ya es un compromiso escrito, donde yo, junto con mis miembros de mi equipo de trabajo, me comprometo a buscar esa excelencia en cada uno de los aspectos. Y es un compromiso que no cesa, es como decir, sí, yo estoy ya en un museo, mi compromiso es con la gente y mi servicio a la comunidad, y ahí esa interacción me hace comprometer cada vez más. Cada vez yo tengo un nivel de compromiso más fuerte, porque en la medida en que hay relaciones, más se profundiza ese compromiso. En medio de estos dos pasos está una serie de asesorías que presta la Alianza Americana de Museos, que ellos lo llaman MAP o Museum Accessory Plan, donde es plan de asesoría a los museos, STEPS, que es también un sistema de mejoramiento continuo, y CAP, bueno, son rutas, diferentes rutas de acuerdo a las características específicas de cada museo. Y luego viene la elaboración de los documentos maestros. Como comentaba la maestra Maribel, estamos en ese punto, en este momento, en el Museo de Arte Contemporáneo. Nos han aprobado, hemos recibido como la certificación de los documentos maestros, que es la demostración de profesionalismo. Y en el mes de septiembre recibiremos la visita de los pares museológicos para obtener, digamos, la acreditación o el sello de distinción. Entonces, fíjense que es fundamento, compromiso, demostración y sello de distinción. Ese primer paso del fundamento, y he querido, aprovechando esta visita acá, ilustrar toda esta presentación con algunas obras de nuestra colección para que ustedes, pues, al menos a la distancia, puedan degustar algunas de las 1500 obras que forman parte de nuestra colección, en este caso el maestro Leo Matiz, que vivió mucho tiempo en México y que su fundación pues queda en la Ciudad de México. ¿Por qué debemos luchar por esta excelencia? La excelencia no es algo, si uno lo visualiza como algo que tengo que hacer, no es lo mismo de placentero a algo que yo quiero hacer. Yo quiero mejorar constantemente, yo quiero servir mejor, yo quiero que mi colección esté mejor, quiero que mi museo esté mejor. Y ahí hay un punto de quiebre muy importante entre el deber y el querer. Y yo creo que si uno escoge esa pasión por el querer, lógicamente logra sacarlo adelante. Es demostrar que somos un activo para nuestra comunidad, que somos un espacio de encuentro de nuestra comunidad, que somos dignos de apoyo, de confianza, no solamente de los públicos, sino también del gobierno, de las autoridades de la universidad o de la junta directiva del museo, depende de cómo estemos, y se asegura que hay una buena administración de las colecciones y de todo el proceso interno que hay dentro de un museo. Mejora lógicamente las oportunidades de financiamiento porque ya hay un reconocimiento y hay un conocimiento interno de los procesos. Y además, pues eleva la calidad de todas las operaciones. Ya, digamos, deja uno de trabajar un poco a ciegas y empieza uno a trabajar mucho más objetivamente, más focalizadamente. Y lógicamente empieza a ver los resultados de manera
mucho más precisa y más concreta. Y cambia la percepción que nosotros mismos tenemos del museo y mejora las habilidades de nuestro personal, porque cada uno siente que está siendo parte de un proceso y se siente, digamos, valorado y se siente integrado, que eso también es cambiar de un sistema, digamos, jerárquico, que es lo normal en muchos museos, a un sistema mucho más lineal, mucho más de tú a tú. Y lógicamente al hacer esto, pues hay una distinción entre sus pares, porque dice, ¿qué pasa con este museo que ha emprendido ese proceso allá? ¿Por qué, qué están haciendo allá? ¿O qué me falta a mí? ¿O por qué estoy, por qué se diferencian, no? El segundo paso es el compromiso. Aquí hay una obra de un artista alemán que llegó migrando a Colombia, que se llama Leopoldo Richter, se llama La Familia. Y este compromiso, pues es, como les digo, relacionado con la pasión. Si nos apasiona la cultura, si nos apasiona pues cualquier cosa en la vida, porque no tiene que ser exclusivamente la cultura. Esa pasión es lo que nos mueve. Si no tenemos pasión, lógicamente las cosas se vuelven una rutina y eso es, digamos, el aceite que le mantiene en movimiento esa maquinaria. Si no le ponemos ese ingrediente, pues lógicamente nos entraremos en un proceso de rechinamiento en esta máquina que no permite su buen funcionamiento. Hay una serie de oportunidades y de promoción, relaciones pues a todo nivel y también pues el reconocimiento de ese compromiso con la excelencia aparecerá en la lista pública de museos de la Alianza Americana de Museos. Es visibilizarse, es decir, mire, nosotros estamos acá y queremos entrar en esta onda, en este proceso también de calidad. Es verdad que nuestras agremiaciones en América Latina se diferencian de las agremiaciones de las, digamos, anglosajonas. A veces nuestras agremiaciones están más relacionadas con los intereses personales y no con los gremiales. Hay que entrar un poco en ese cambio de onda. Siempre que he ido a las convenciones de la Alianza Americana de Museos, me satisface ver cómo se destaca la labor de los demás colegas. Nosotros estamos de pronto metidos en un ambiente un poco más competitivo, donde cuando hablamos de los colegas hablamos para criticarlos. Allí, no sé si será pues la convención, no sé, no tengo todos los criterios para decirlo, pero me alegra ver que la gente reconoce y pone como ejemplo a otras personas. Y eso es un buen indicativo de que juntos se puede hacer más que separados. Que si yo reconozco que tú hiciste algo bien, eso que tú hiciste bien, inmediatamente me cae a mí y me cae bien. Pero si yo critico lo que tú haces, inmediatamente yo también estoy mal, porque estoy precisamente zanjando en lugar de uniendo voluntades y formas de actuar. Mi mamá, que es de Santander, tenía muchísimos dichos. Dentro de sus dichos decía, mijito, allá decimos mucho mijito, que es como una contracción de mi hijo. Y entonces decía, se logra más con miel que con hiel. Y eso es verdad, con dulce se logra más que con amargura. Y eso es parte de este compromiso con la excelencia, también reconocer lo bueno que hacen nosotros para nosotros aprender y también darle como un aval. Cuando yo le digo a alguien, oye, qué bonita que está tu bufanda, cómo vienes de bien peinada,
te queda de chévere esa gorra tejida? ¿Cómo estás de bien hoy? Pues la otra persona me bota una cantidad de energía positiva y me dice muchas gracias, qué bueno, bueno. Y yo recibo muchísimo más de lo que estoy dando. ¿Cómo es la tercera fase? La demostración. Esta es una parte un poco más, digamos, difícil, empieza uno ya a profundizar. Aquí tenemos una obra de Raúl Cristancho, un artista colombiano de la generación intermedia, muy influido por el expresionismo alemán. Además, el título es bien sugerente, un perro que ni me muerde, que ni ladra, ni me deja. Un escuincle, como dicen acá, ¿no? Bueno, yo he aprendido bastantes palabritas de náhuatl. Y yo antes pensaba que escuincle era un niño, pero resulta que aprendí que el escuincle es un perro y claro, a los niños le dicen escuincles es porque se vuelven canzones, molestones como los perros, ¿no? Que llegan y no los sueltan. Entonces, si no estoy mal, eso es lo que me enseñaron. Bueno, pues este escuincle también no nos deja tranquilos y nos invita a alinear mejor nuestras actividades con nuestra misión, con los recursos que tenemos, analizar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, el famoso DOFA que hemos hecho tantas veces, y establecer una hoja de ruta que nos permita mejorar las operaciones y cumplir con los estándares o los mejores estándares en los museos, que es como un manual, una forma de hacer las cosas bien. Digamos, hay buenas prácticas, buenos estándares en muchísimas disciplinas y esto es entrar en esa onda de mejorar constantemente. Y pues lógicamente genera una mayor credibilidad con los donantes, con los aliados y mejora las comunicaciones entre el personal, la junta directiva si la hay, u otras personas que constituyen la dirección del museo. Fíjense que cualquier cosa que implique mejora, uno no puede mejorar un pedazo. De pronto los cirujanos me entienden mejor lo que voy a decir. No se puede extirpar un pedazo de un tumor, hay que sacarlo todo y eso contribuye a mejorar todo. A veces hay que hacer cuestiones difíciles, decisiones difíciles, pero es mejor extirpar o cortar, claro, sin ser tan exagerado como algún candidato que vi ayer en la televisión, pero digamos que sí hay que cambiar todo un proceso interno que puede haber en los museos o en las conductas que tengamos. Y asesorarnos y entender, digamos yo, gracias a la maestra Maribel, pues estoy aquí como una persona que quiere compartir lo que ha aprendido y es una oportunidad y por eso decía que es diferente ser el único a ser el primero. El único como que yo soy solo el que he logrado eso, este museo. No, somos el primero, estamos abriendo una puerta y los invitamos a que todos sigamos, a que todos podamos participar de ese proceso. Y cada uno según sus capacidades, su forma de entender el museo, sus condiciones económicas, políticas, geográficas, porque no hay una sola forma, hay miles de formas. Y es abrir la puerta donde todos podemos entrar en ese ámbito tan amplio que es la acreditación. Y este asesoramiento que nos presta también la Alianza Americana de Museos nos permite aprender de ese camino que ya llevan adelantado y aplicar algunas cosas, no todas, somos sistemas diferentes en lo político, en lo ideológico, en muchas cosas también, pero en el fondo, como está la definición de museos que veíamos esta mañana, queremos servir a nuestra comunidad. Y ahí está el punto común, ahí es donde nosotros
empezamos a actuar. Y eso es lo que nos da esa capacidad estratégica, de planeación estratégica, que es fundamental. Cuando yo inicié en el museo en el 2002, le comentaba esta mañana a la maestra Maribel, pues éramos 3 personas en el museo y pues yo tenía que hacer de todo y mi asistente de todo, cada uno hacía de todo. Ahora pues también, pero digamos que ya tener una planificación nos ha dado un norte. En ese momento era, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos qué iba a pasar cuando terminara una exposición. Estábamos pendientes si llegaba una propuesta o cómo manejábamos la colección. En este momento, nuestro museo ya tiene programación casi que hasta el 2021. Y entonces, pues entramos en una onda diferente, abierta, flexible, porque no se trata de decir estamos cerrados, pero ya sabemos hacia dónde vamos y qué podemos tener. Y un poco, también hablando de la museografía, pues si tenemos eso, pues podemos planificar cómo invertir mejor los recursos. Porque si yo sé más o menos de qué va la siguiente exposición, pues puedo reutilizar, optimizar, cosa muy diferente si no lo sabía. Entonces empieza a clarificarse un poco el panorama. ¿Cuáles son los documentos básicos? Son realmente 5 que, como les digo, en este momento estamos allí, que han sido aprobados estos documentos, que es como nuestra, digámoslo, constitución y nuestro norte en muchos aspectos. El primero de ellos es misión, nuestra misión, visión y nuestra declaración, ¿qué somos como museo? Luego, nuestro código de ética institucional. Hay un código de ética del ICOM, el código deontológico, como nos lo comentaron también esta mañana, pero tenemos que hacer uno específico para nuestro museo. ¿Y alineado con qué? Alineado con misión, visión y los valores. Si tenemos unos valores, prácticamente eso nos están dando las pautas de cómo debe ser la ética de una persona que trabaja en el museo. Cada valor inmediatamente tiene una correspondencia en nuestro código de ética, porque tiene que haber coherencia. No podemos tener un código de ética por acá y unos valores por allá y una misión por otro lado. Todo tiene que ser un cuerpo que se comunique y que sirva para entendernos y focalizar todas nuestras energías. Eso nos lleva al plan estratégico institucional, que normalmente en nuestra universidad lo hacemos a 5 años y nos pegamos un poco a ese plan estratégico porque ya estaba hecho, porque la universidad le ha invertido dinero, reuniones, etcétera, y pues nosotros estamos inmersos dentro de ese sistema. Si el museo es una entidad autónoma que no depende de otra institución como una universidad en el caso nuestro, pues tendría que hacerlo de acuerdo a su propia planeación. Esto, ustedes ven, yo me pegué a ese tren y pues traté de aprovechar al máximo lo que había allí y dándole pues especificidades del museo. Luego tenemos el plan de preparación para desastres y de respuesta a emergencias. Este nos costó un poco más de trabajo porque pues una emergencia es algo del cual, por más de que uno esté preparado, cuando llega se da cuenta que no funciona, ¿no? porque todos salimos corriendo, bueno, depende de la emergencia, pero aquí han sufrido más los temblores y ante un temblor, ¿de qué me sirve tener las 100 obras que debo salvar primero si quedaron debajo de las ruinas, ¿no? Quedó en el papel muy bonito. Sin embargo, es bueno tenerlo porque si hay alguna posibilidad, por lo menos que estén listas y que estén resguardadas de una manera diferente a otras obras. Y uno dice, bueno, de las 1.500 que tenía, guardé y logré salvar las 100 que yo pensaba que eran más importantes, que hemos seleccionado como las más representativas de la colección.
Entonces es mejor tenerlo que no tenerlo. Por eso pues hay que hacerlo. Y lo mismo otra serie de contingencias que todos hemos vivido en los museos, que con la apertura, con el deseo de que todos tengan acceso, pues también suceden cosas involuntarias, ¿no? Llega una persona con una deficiencia física o dos niños jugando y saltan encima de una obra, etcétera, etcétera. Y que no lo hacen de maldad. Es una situación fortuita que nadie tiene, digamos, una responsabilidad. Pero sí tenemos que tener una estrategia. Les cuento una anécdota del museo. Pues sí, somos un museo de arte contemporáneo y muchas de las obras de arte contemporáneo son efímeras. Pero a pesar de que son efímeras, el artista todavía no es tan efímero. Y entonces había una serie de huesos de pollo puestas sobre concreto y, bueno, un periódico cultural allí que se llama Arteria hace unos recorridos de fin de semana. Llegaron con el recorrido e involuntariamente, como estaban en el piso, porque era como, en Colombia le decimos el apostador, no sé si aquí le dicen también el apostador, que es ese huesito de la parte de atrás donde uno apuesta algo y entonces el que se quede con el pedacito más grande, pues gana la apuesta. Entonces era una serie de apostadores clavados sobre unas baldosas de cemento e involuntariamente una persona llegó y pisó y, claro, rompió varios de los apostadores. Digamos que perdió la apuesta. Y nosotros pues, también. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Pues ya hemos tenido algunos precedentes y con el artista, que afortunadamente lo conocemos y todo, le dijimos, mira, el museo lo que puede hacer, porque primero es una obra que no la podemos hacer, la única que la puede hacer es tú. Entonces, ¿cuánto valen los materiales? ¿Cuánto valen los pollos? Los huesos de pollo, el cemento y la elaboración, tu mano de obra. No el valor de la obra, porque hay que entender que tampoco él estaba esperando vender esa obra, son procesos también de investigación, de experimentos también, muchas veces hay que entender, y que son obras efímeras, o sea, pues, de pronto seguramente al terminar la exposición él se lleva eso en un camión y no le llega completo los huesos de pollo tampoco a la casa. Pero sí es entender primero el valor del trabajo, cómo actuar y qué ofrecer, porque pues uno puede quedar y el museo puede quedar en una situación digamos de interrogación sobre sus procesos internos. Y esto nos hizo acordar un poco, que es una anécdota histórica, cuando se rompió el famoso gran vidrio en el MoMA y el curador no sabía qué hacer, tenía que llamar a Duchamp y claro, todo el mundo, claro, todos lo hemos visto roto, ¿no? Pero no era roto. Es este vidrio de seguridad y toda esta cosa con la obra de Duchamp. Y claro, cuando llegó Duchamp, todos en silencio, ¿qué irá a decir? ¿Cuánto nos va a costar esto? Y Duchamp le dio 2 vueltas, miró para arriba, para abajo, y al final dijo, gracias, era lo que le faltaba. Todo el mundo, claro, respiró. Fue coherente con su obra, o sea, su obra pues era efímera, y esto le dio, el accidente era parte de su proceso creativo, y esto digamos que lo enriqueció. Pero hubiera podido decir, me pagan mi vidrio, y bueno, etcétera, etcétera. Y ha pasado muchas veces. Entonces, esto del plan de saber cómo manejar una emergencia, no solamente con el artista, sino con otros tipos de emergencias, digamos, climáticas, de terremotos, de inundaciones, porque pues nadie estamos exentos de estos accidentes de la naturaleza. Es importante para actuar de manera coherente y que sepamos cada uno de los miembros del equipo cómo actuar. Y por último, la política de gestión de colecciones.
Creo que todos los museos han pasado por procesos un poco similares. Algunos, pues las colecciones vienen heredadas, otros donaciones, pero en el fondo casi todas las colecciones, con contadas excepciones, son eclécticas. O sea, alguien le regaló, una familiar, etcétera, etcétera, un amigo de la universidad, un rector que fue de viaje y le regalaron algo, dice, bueno, esto para el museo. Bueno, la historia tiene todos los matices. Pero tenemos que definir cuál es el norte y el carácter de la colección, y ahí empezar a decir, bueno, esto corresponde a lo que nosotros somos como museo, y esto no corresponde, vamos a darle otro uso, ¿no? Se lleva a oficinas, se hace una subasta, se intercambia con otro museo, bueno, hay miles de opciones, pero hay que tomar la decisión para que uno tenga un cuerpo de colección coherente que permita fortalecerse, identificarse y valorarse. Entonces, esa gestión es fundamental junto con los demás procesos. ¿Cómo se va a prestar? ¿A quién se va a prestar? Cuando recibimos una colección, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo es esa gestión interna? ¿Hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos? ¿Qué nos interesa y qué no nos interesa? Y ahí, claro, viene un problema a veces difícil. Yo me he librado mucho de ese problema porque me han dado mucha autonomía en la universidad, pero entiendo que muchas instituciones y además las gubernamentales, pues hay muchos intereses más allá del meramente curatorial. Y entonces, no, mira que ya viene, no sé qué, me hablé ayer con el embajador de no sé dónde y nos trae una magnífica colección de tal. Y pues uno no tiene como los argumentos para negarse. Pero cuando ya uno tiene una política de gestión de su colección, pues tiene un documento que además ha pasado por todo un consenso y puede decir, nos parece maravilloso, pero este es nuestra hoja de ruta. Y ahí pues ya hay un criterio que no se basa en gustos o no se basa en conveniencias, sino es una directriz de cómo va a funcionar el museo. O sea que eso nos libera de muchísimas cargas y de muchísimos, digamos, malentendidos en un proceso museal. Bueno, cada uno de estos documentos, lógicamente, tiene una serie de documentos y elementos adicionales, pero digamos que los he tratado de resumir en esto. ¿Por qué participar? Bueno, aquí tenemos una obra de Óscar Muñoz, un artista colombiano también de la generación intermedia, él lo llamó el homenaje a David. No se ve muy claro en la imagen, pero en el reflejo de esos baldocines está el famoso Marat de David, con su brazo pues languideciente, y digamos que es ese reflejo apenas en los baldocines, es una serigrafía, pero es muy importante porque es como una de las duchas populares en Colombia, donde no hay sino el tubo y sale el agua directo, pero hay este conjunto de baldocines que reflejan en parte esa imagen. Y esto, pues, haciendo la analogía, nosotros al participar lo que estamos haciendo es mirándonos al espejo. ¿Cómo somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Siempre que uno que se mira al espejo se encuentra algún defectico, ¿no? Siempre dice esto, esta peca, este grano, bueno, el pelo. Siempre hay algo que no nos gusta, pero también hay muchas cosas que nos gustan. Por eso nos encantan los espejos, si no, no existirían, ¿no? El deseo y el narcisismo que todos llevamos, pues es fundamental. Y creo que por eso los
los selfies han tenido tanto éxito, ¿no? Y todos los celulares que tienen por detrás espejo o metalizado, pues se venden más, ¿no? Porque tenemos ese deseo natural de reconocernos y de apreciarnos. Bueno, y tenemos que entender que los comentarios, las opiniones son fundamentales. No somos aislados, no estamos aislados. Necesitamos cada vez pulir más esas opiniones. Hablábamos de la encuesta básica, de si le gustó o no le gustó, pero hay esa conversación, el boca a boca, las opiniones de expertos, las opiniones de los niños, que son las más sinceras y las más directas y de las cuales no tienen discusión. Y creo que ahí ellos tienen ganado un gran terreno, porque a partir de ellos y de su sensibilidad podemos entender muchas de las cosas que nos cuesta entender. Creo que los niños son muy claves en este proceso. Y también esta participación nos hace empoderarnos como profesionales de los museos, entendernos, saber que tenemos una función dentro de la sociedad, que nuestra misión también es construir esa sociedad y construir esa cultura. La cultura no está finalizada, no hay una persona culta y otra inculta, todos estamos construyendo ese proceso cultural y por tanto ese intercambio constante es lo que nos va a dar el enriquecimiento. Y el trabajar hacia esa meta, pues lógicamente nos va a dar un norte. Y esto nos va a dar una herramienta de responsabilidad para mantener nuestra política actualizada. Las políticas también se tienen que actualizar. No podemos quedarnos, bueno, todos nuestros países han pasado por ese proceso, hemos tenido constituciones, a veces del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, pero tenemos que actualizar muchos de esos procesos. Y si actualizar una constitución de un país es complejo, pues creo que en un museo puede haber un proceso mucho más sencillo de actualizar realmente cuáles son nuestras políticas y cómo estamos actuando. Y contribuir a los esfuerzos de promoción de todo el campo. Y como les digo, ganamos todos, porque en un proceso de estos que es incluyente, no podemos dejar a nadie fuera, porque si no, no tendría sentido. O sea, la acreditación no es para la junta directiva, la acreditación no es para director o curador, es para todos, desde la persona que está en sala, para el vigilante, para la persona de servicios generales, para todos. Si no estamos cohesionados y enfocados, pues lógicamente no va a funcionar. Y esto envía un mensaje claro al público, a los legisladores, y hace que el museo tenga un reconocimiento. Hablábamos esta mañana que los museos tienen una gran fuerza de opinión y tienen una voz, tienen un mensaje constante. Pero esa voz se puede apagar si no es alimentada, si no es fortalecida, si no es educada, si no le sacamos brillo. Y un poco como nos decía nuestro querido profesor, que se me olvidó el nombre de él, Cuauhtémoc, el apellido, sí, era el de las subastas, Rafael Matos, que a él le enseñaron el solfeo y que no lo pusiéramos a cantar. El museo tiene esa voz y tiene que cantar.
así le toque llorar, pero nos toca seguir adelante. Y si lo aprendemos a hacer bien, pues lógicamente cada vez nos vamos a sentir más orgullosos de lo que logremos. ¿Hay temor en esto? Claro, hay temor primero a fallar, como todo proceso. Hay temor a equivocarnos, como en todo proceso. Y habrá equivocaciones, porque no somos perfectos. Pero lo importante es mantener esa voluntad de cambio y de autocrítica, porque esto también es un proceso autocrítico. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Bueno, y viene el cuarto paso, que es la acreditación, y esto que constituye pues una creación de un valor. Se ha hablado mucho en la parte de mercadotecnia y en algunas cosas pues parece algo muy de mercado. Y sí, si nos quedamos en el contexto solamente de mercado, podría ser frío, pero nosotros manejamos algo fundamental, que es el patrimonio, que es un valor común. Somos guardianes de un patrimonio común. Y ese es nuestro gran valor. Pero ¿cómo hacerlo entender? ¿Cómo enriquecerlo? ¿Cómo incrementarlo? Precisamente el señor Matos, cuando le preguntaban de las subastas, decía que, bueno, se subastó un Basquiat frente a un Rivera, que la diferencia era abismal. Ahí estamos viendo la parte del dinero, pero seguramente que para cualquier mexicano vale más ese Rivera que el Basquiat. ¿Por qué? Porque lo siente cercano, porque se siente identificado, porque lo siente propio. Y claro, pues muchas cosas hacia afuera no tendrán el mismo valor, pero si yo lo considero valioso, yo soy el que le doy el valor. Así como él decía que es el artista el primero el que le da el valor a su obra, somos nosotros los protagonistas, los dueños de ese patrimonio común, los que le damos ese valor. Y si se lo damos, pues nadie nos lo va a quitar, ¿no? Por más de que de pronto el dinero establezca una tasa que no siempre corresponde al verdadero. Yo siempre hablo de valor y precio. Yo diría que las subastas están relacionadas con el precio y el patrimonio está relacionado con el valor, porque en el valor están incluidas muchos más elementos. En el precio, pues hay otro tipo de dinámica. Bueno, esta acreditación también aumenta la credibilidad, el valor del museo para las personas que trabajan con nosotros, para las personas que nos patrocinan, para los legisladores, para los aseguradores, para la comunidad, para nuestros pares. Yo me siento orgulloso de que me hubieran invitado acá. ¿Por qué? Porque el año pasado la doctora Maribel preguntó, ¿quién nos puede asesorar para la acreditación en español? Preguntó allá en San Luis. Y entonces yo de casualidad estaba ahí en esa, y dijeron, hay un museo que es el Museo de Arte Contemporáneo que ya, y entonces ella inmediatamente miró y me vio ahí, y me dijo, Gustavo, no sabía que estabas aquí. Y no sabía ella el proceso que llevábamos. Y sí me sentí orgulloso de poder ayudar y sentirme reconocido por mis pares, que son ustedes. Y eso es muy bueno. Y cada vez que entramos y nos reconocemos como trabajadores de la cultura, como comprometidos, pues aumenta nuestro valor. Nos decimos, oiga, qué bien, ¿sí? Tú también reconoces que lo que yo hago es bueno, es positivo. Y por último, la acreditación es una herramienta para impulsar el cambio. Esto es un concepto fundamental. La apatía es uno de los problemas graves de las instituciones. No solamente hablamos de los museos, sino de toda institución. Cuando ya nada nos interesa, ya nada nos emociona, pues lógicamente ahí estamos muertos.
fíjense la actitud, porque me gustó mucho su personalidad del maestro Matos, que no escucha muy bien, pero se las arregla y tiene humor y tiene vida, ¿cierto? Y él podía quedarse ya a sus, no sé, 80 años tranquilito en su casa y no hacer este tipo de viajes y de cosas, pero no, porque aunque su cuerpo de pronto no le dé, su mente sí le da y su ánimo sí le da. Y es un ejemplo para nosotros, decir, oiga, mire, esta persona no ha bajado la guardia, ¿no? Le mete fuerza, le mete candela, como decimos en Colombia, le mete candela y no se deja apabullar. Entonces es eso. Tenemos que ser agentes de cambio, de ayudar a facilitar esas posibilidades. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué tan bien logramos nuestra misión, nuestros objetivos? ¿Qué tan bueno es el desempeño del museo con respecto a los estándares, a las mejores prácticas? ¿Cómo se entiende generalmente en el campo de los museos? ¿Y en qué circunstancias específicas puede mejorar o ha mejorado? ¿O en qué otras ha empeorado? Aquí tenemos una obra de Ana Mercedes Hoyos que se llama Pink Knife, cuchillo rosado. Este cuchillo lo utilizan las palenqueras, que son las afrodescendientes raizales en Colombia, cerca de Cartagena, que fueron como los primeros que se rebelaron contra la esclavitud y entonces se escapaban de Cartagena y hacían un encerramiento con palos que lo llamaban palenque, y ahí conservaron su idioma y conservaron sus costumbres. Y este cuchillo lo utilizan ellas para pelar la papaya, la piña. Ellas andan en Cartagena con unas palanganas llenas de fruta, con sus vestidos, y digamos que se han vuelto folclóricas, pero más que ser folclóricas, están mostrando su identidad, su forma de actuar. Bueno, ya llega la guillotina. Bueno, ¿cuánto dura este proceso? El proceso se centra en el autoaprendizaje. Tenemos que aprender unos de otros. Y la revisión de los pares más o menos tarda de 8 a 16 meses en completarse, mientras hace uno todos los documentos, los envía, etcétera, etcétera. Y este proceso debe realizarse cada 10 años. Depende un poco del museo, a veces lo hacen 5 años o cada 10 años. Digamos, la acreditación de los documentos maestros es por 5 años. Eso implica que hay 5 años para pedir ya la visita de los pares. Si ya se siente seguro, pues la puede pedir casi de manera inmediata. Y los pares lo que hacen es revisar los materiales que se han enviado, llevar a cabo visitas en el sitio, conocer cómo funciona el museo. Previamente también viene un par amigo, que también ya tuvimos la visita de Lourdes Ramos del MOLA, y pues es entendernos y ayudarnos como colegas. A diferencia de otros procesos de acreditación donde es un poco, digo yo, de susto, ¿no? ¿Qué nos van a pedir? No, aquí es, bueno, mira, te falta esto y te vamos a ayudar. Es un sentido un poco más diferente al proceso, digamos, tradicional de acreditación. Bueno, pues yo creo que ya entramos en el proceso de las preguntas para que ustedes entiendan un poco mejor las diferentes dinámicas que hay. Procedemos de la misma manera que en las sesiones anteriores. Les pedimos hacer una fila en la parte central y ser muy puntuales. Es una pregunta por participante. Gracias. Mi pregunta es, en los programas de evaluación de museos, en el área de la creación de valor, se tiene contemplado el derecho al bien del consumo, porque si nuestra cultura se llega a convertir en una marca de identidad, como un servicio hacia la comunidad de parte de los museos, eso sería una propuesta de valor que la comunidad podría adoptar,
para crear ya sea productos y servicios. ¿Eso está visto dentro de esa certificación? Claro, pero hay que entender esa diferenciación que les comentaba antes, ¿no? Distingamos muy bien valor y precio. Hay valores intrínsecos, culturales, identitarios, que se deben promover, fortalecer, pero no siempre están relacionados con productos o servicios. Tenemos un grupo folclórico maravilloso que ha rescatado una tradición. Lo podemos convertir en la gran banda y sacar los mejores discos y todo esto. Ese podría ser un camino para financiar unos procesos, pero el objetivo de pronto no es ese. El objetivo es cómo este grupo nos enriqueció dando valor a una tradición que de pronto estaba perdida o apagada y volvió a enamorar a los jóvenes para bailar o para tocar este instrumento. Entonces son dos niveles, no se descartan, pero no siempre está direccionado a que sea un producto comercial. Puede ser un producto cultural, sí, pero no necesariamente tiene que ser relacionado con el precio y bueno, toda esta, digamos, avalancha que puede haber de lo comercial y lo publicitario, pero no se niega. Gracias. Con gusto. Yo te felicito, Gustavo, Gracias. porque lo haces como las abejas. Y si todos, o sea, contribuimos en esta vida como las abejas, o sea, vamos a triunfar, porque nadie hace nada solo. Gracias. Gracias, de verdad. Si no tenemos más preguntas, no resta más que agradecerle al doctor Gustavo por su generosidad y su conferencia. Gracias a ustedes. Les dejo aquí mi correo electrónico y también nuestra página web que es mac.org.co si quieren entrar a ver el museo. Y esta mañana que hablábamos un poquito de museos hiperconectados, tenemos hace 5 años también una alianza con el Instituto Cultural de Google. Entonces pueden buscarnos en el Instituto Cultural de Google como Museo de Arte Contemporáneo. En este momento tenemos 3 curadurías virtuales muy interesantes. Una se llama Cuerpos Políticos, otra se llama Identidades Híbridas y otra se llama No Repetición. Y están muy relacionadas con el momento actual que vive nuestro país. Muchas gracias.